Hola, soy Roldán, antropólogo macés, y actualmente estoy estudiando mi maestría en antropología en Brasil por la Universidad Federal do Pará. Soy macés, voy a compartir un poco sobre mi pueblo. El pueblo macés está muy aislado de la ciudad, la mayoría de ellos no hablan español y aún todavía practican la cultura, la costumbre que vienen practicando hace muchísimos años. Aunque hoy en día algunos jóvenes, más que todos los jóvenes, están saliendo, están migrando a la ciudad, hay personas que aún todavía que se quedan en la comunidad. Ellos, la mayoría, se dedican en la cacería y la pesca. Para estudiar antropología no tenía planeado, o sea, ni siquiera conocía la antropología. Incluso mis padres nunca me han dicho qué carrera tenía que estudiar. Fue mi decisión para venir a la ciudad para estudiar en la universidad para ser profesional. Cuando yo me fui a la oficina de la universidad para consultar qué carreras existían para poder estudiar en esta universidad, me habían pasado una lista larga donde habían varias carreras. Entonces en ese momento encontré la antropología y aunque no sabía el trabajo que hacían los antropólogos, me gustaba porque sonaba bien, quería ser antropólogo, entonces yo escogí la carrera antropología. Y después que yo había elegido esta carrera, el día del examen, profesor de la universidad me había preguntado en qué carrera estaba postulando. Y yo le dije antropología. Entonces ese profesor me había dicho, ¿antropología? ¿Dónde vas a estudiar dinosaurio? Me habían dicho. Como yo no sabía qué es antropología, qué estudia antropología, no podía responder, me quedé sonriendo. Yo cuando estaba cursando tercer año en la universidad, un profesor de historia me había pedido para escribir sobre la cultura amazónica. Entonces en ese momento yo decidí escribir sobre el veneno de sapo. Yo ni siquiera en ese momento ni siquiera sabía que este veneno de sapo practicaban en otros pueblos indígenas. Entonces yo siempre necesitaba internet para poder buscar, para poder sacar información y hacer mi trabajo. En ese momento, cuando entré a internet a buscar el tema del veneno de sapo, encontré muchísimas informaciones. Entonces, en esa información no hablaba lo que mis padres me habían enseñado para qué sirve el veneno de sapo. Entonces, en esa información hablaba que el veneno de sapo se usa para curar una enfermedad que no se puede curar con la medicina occidental. Y eso me llamó la atención bastante. Entonces, o sea, yo quería saber quiénes son estas personas, quiénes dicen eso, porque nosotros también, o sea, yo también en mi pueblo practican este ritual. Nunca mis padres me comentaron esto, nunca mis padres me han dicho que el veneno de sapo es para curar enfermedad. Desde ahí salió idea de investigar justamente para ver eso, para encontrar quiénes son las personas que practican el veneno de sapo. Desde ahí empecé a recolectar bastante información, bibliografía, y no había mucha investigación hecho, sino la información que yo había encontrado era algo para comercializar. Entonces, así salió el tema de investigación que hice para mi licenciatura.
El título de mi libro ha sido, para definir, ha sido un poco, es muy pensado, porque había muchas palabras, o sea, ¿qué puedo poner? Tenía que pensar, ¿para qué? Entonces, yo le puse Dayak Menekin. ¿Qué significa Dayak Menekin? Dayak Menekin en mi idioma es algo, dar energía o poder o transmitir poder a otra persona. Entonces, ¿por qué hemos puesto Dayak Menekin? Porque el veneno de sapo, tanto las mujeres, tanto el hombre, necesita tener Dayak para poder hacer las actividades que realizan en su comunidad. Quería poner Siam Menekin, pero Siam estaba relacionado solamente a los hombres. Entonces, en ese momento, para no excluir a las mujeres, también le puse Dayak Menekin, porque nosotros, tanto el hombre y las mujeres, necesitan tener Dayak. Para el pueblo Matsés, Dayak es muy importante. Una persona que no es Dayak es muy mal visto en la sociedad, en esta sociedad. Una persona que no tiene Dayak es difícil de tener una esposa. Podemos comparar con la economía occidental. Es algo, una persona que no tienen dinero, que no pueden mantener su esposa. Lo mismo pasa con las personas que no tienen Dayak. O muchas mujeres no pueden entregar a este hombre a su hija porque no tienen Dayak. Por eso la mayoría de los matsés necesitaban tener Dayak, porque era algo muy importante para esta sociedad. Eso era nuestra competencia, nuestra necesidad. O sea, un hombre siempre necesitaba ser un hombre que tiene Dayak. Inclusive las mujeres también. Las mujeres tienen que tener Dayak para poder tener esposo. Bueno, el trabajo que hacen los otros investigadores que no son indígenas, yo desde mi punto de vista o por lo que yo he entendido hasta ahora, trato de entender, yo he visto que estudian con el objetivo o con una visión de comprender a otro. Por ejemplo, cuando un investigador entra a una comunidad, encuentra un señor que tiene 3 mujeres o que tiene una maloca grande, y para un extranjero es algo raro, un señor que tenga 5 mujeres en una casa manteniendo ahí. Entonces, eso es, para muchos antropólogos quizás puede ser algo interesante. Pero en este caso, yo como indígena antropólogo no veo tanto así, es algo natural de nosotros, no es algo interesante. ¿Ya por qué sucede esto? Yo no veo de esa manera, es su cultura. Entonces, y es por eso, yo me enfoco para investigar justamente para entender y para mostrar a la sociedad cómo nosotros entendemos el ritual del veneno de sapo. Por ejemplo, como mencioné, el veneno de sapo, por otros indígenas tenía otro concepto, y entonces yo quería hablar mi propio, de mi pueblo. Y en realidad, quizás los antropólogos tienen la necesidad, porque para él es importante entender esta sociedad. Por ejemplo, para un antropólogo indígena también, aquí es algo, muchas cosas que yo puedo encontrar algo raro. Por ejemplo, si yo me voy en la playa, encuentro bastante chicas desnudas. Es algo para mí, algo que yo nunca había visto. O sea, entonces yo estudiaría eso. Entonces, al final, ¿para qué sirve este trabajo?
más o menos entiendo cuando un antropólogo describe a una cultura que tiene 3 mujeres, estos comen así, ellos viven así, así más o menos. Actualmente nosotros no como antropólogo no debemos estudiar algo, por ejemplo, como mencioné, algo que cómo vivían ellos. Eso sirve específicamente para otro antropólogo. Y actualmente los indígenas están penetrados de 2 culturas, cultura occidental o cultura machés. Entonces, y es muy difícil que los pueblos indígenas mantengan su cultura 100%. Necesita buscar una manera cómo se puede vivir con esta sociedad. Entonces, pensándolo bien, debemos hablar eso como antropólogo, ayudar, de qué manera podemos ayudar a esta sociedad, no simplemente hacer lo que nos interesa. Se supone que nosotros estamos a favor de los pueblos indígenas, ayudar como nosotros podemos ayudar, no simplemente estudiar. Y es como yo entiendo cuando un antropólogo estudia una cultura, es como quitarlo, sacar de cultura y nosotros como antropólogo crecemos académicamente y eso nos ayuda mucho en la ciudad, pero después vemos la sociedad, lo que hemos estudiado, sigue el mismo problema, no ayuda. Y muchos de ellos necesitan apoyo de nosotros, apoyo de los profesionales, ayuda de los profesionales. Entonces, de esa manera, nosotros también como antropólogos debemos ver eso, cómo nosotros podemos ayudar, no simplemente estudiar como objeto porque es indígena. Entonces hay que hacerlo, hay que enseñarlo para que ellos también puedan aprender de esta cultura occidental. Muchos de jóvenes indígenas que vienen, que migran a la ciudad, hay muchos problemas. Cada persona, cada joven tiene una historia muy particular, o cada pueblo, podemos decir. En este caso voy a hablar específicamente de mi pueblo. El pueblo machés se ha contactado en 1969, hace poco tiempo, y nosotros recién estamos saliendo a la ciudad, conocer y estudiar también, y no manejamos bien el español, estamos aprendiendo recién. La dificultad, lo que nosotros enfrentamos en la universidad, primero es el idioma. A veces el Estado o las personas o los ONGs que ayudan a los jóvenes indígenas piensan, ¿por qué ellos no aprueban curso? Porque estoy apoyando económicamente. O sea, no ayuda, aunque tenga dinero, cuando uno no domina bien el español, cuando uno no lee, no entiende la lectura, es difícil. La economía no ayuda. Sino la economía nos ayuda para vivir, para alimentar o para pagar alojamiento, pero para aprender de otra cultura es muy complicado, se toma mucho tiempo. Entonces, eso es la problemática que nosotros enfrentamos cuando venimos en la ciudad. El único es el idioma y comprensión de la lectura y eso, pero algunos jóvenes, nosotros económicamente también, pero no es suficiente la economía, sino la inteligencia, para aprender a otra cultura necesitamos saber perfectamente la lengua, sino cómo vamos a dialogar, cómo vamos a discutir, entonces es muy complicado. Yo siempre les dije a los jóvenes, a los indígenas más que todo, o sea, cuando uno quiere estudiar, o sea, la universidad ahorita es muy libremente, puede entrar hasta indígena, pero cuando uno cuando ya estás dentro de la universidad, a veces muchos jóvenes piensan, es muy complicado, voy a dejar. Las cosas no es fácil, tiene que esforzar,
yo le digo a los jóvenes esforzar y leer. Y a veces muchos de nosotros sentimos preocupados cuando no dominamos el idioma y cuando personas o compañeros mestizos nos rechazan, sentimos mal también. Pero eso hay que entender porque hay personas que nos pueden tratar así y hay personas que nos traten bien. Y eso es normal y hay que aceptarlo y seguir el camino, o sea, para lograr nuestro sueño y ser profesional indígena y para poder ayudar nosotros mismos a nuestro pueblo. Yo, proyecto personal, por el momento yo lo que estoy pensando es terminar mi maestría y estudiar doctorado. Entonces, después de doctorado, quiero volver a mi pueblo y trabajar con mi pueblo. Mi trabajo como antropólogo no quiero hacer solamente recoger sus conocimientos tradicionales y convertirme en experto de esta cultura, sino quiero ayudar, porque a veces muchos de mis paisanos piensan que uno llega a ser profesional, se ven algo superior. Muchos de mis paisanos me ven así, piensan que yo tengo mucho dinero por ser profesional. Entonces, para que ellos no piensen así, yo quiero ayudar para que ellos también lleguen al nivel que yo tengo o para que ellos también puedan estudiar en la universidad. Y entonces, yo no solamente quiero ser profesional, sino yo quiero que estos jóvenes también vengan y así construir y así desarrollar nuestro pueblo, porque para desarrollar a un pueblo se necesitan muchas personas, necesita de muchas ideas y así poder trabajar para el desarrollo de nuestro pueblo. Por el momento yo estoy muy preocupado de mi pueblo. ¿Por qué? Es justamente mi trabajo está relacionado a algo más o menos. El pueblo machés actualmente, a pesar que está muy aislado de la ciudad, necesita mucho dinero. Pero a veces no entiende eso la gente de la ciudad o los ONGs indígenas mismos. Por ejemplo, siempre nos hablan que los indígenas vivimos feliz porque estamos en el bosque, tenemos animales, yuca, con eso vivimos feliz. No, antiguamente cuando vivíamos aislados o sin tener contacto con la sociedad urbana, así vivíamos nosotros, feliz, sin preocupación. Ahora la vida de los indígenas es muy diferente. Muchos necesitan dinero, por eso muchas personas están abandonando su comunidad. Pienso que aquí 50 años en mi pueblo ya no va a existir los indígenas. El territorio se va a quedar vacío, nadie va a quedar cuidando el territorio. Eso es mi preocupación. Yo busco qué tipo de trabajo o qué tipo de proyecto yo puedo hacer para que mis paisanos no sigan abandonando, no sigan migrando a la ciudad. Yo quiero que ellos trabajen ahí mismo en su comunidad. Tenemos recursos. Ahora lo que nos falta es qué tipo de proyecto podemos hacer, qué vamos a hacer. Porque hasta ahora no hay proyecto que pueda beneficiar económicamente a los pueblos indígenas. Actualmente la mayoría, los ONGs o otras instituciones que trabajan con los pueblos indígenas hablan conservación del territorio, conservación. Pero como es indígena, tú cuidas, tú eres guardián del bosque. Entonces, no es así, no vamos a ver así los indígenas que no necesitan dinero, es simplemente viven feliz comiendo, sino que hay que ver la realidad. Como dije, hace 3 años atrás, una comunidad entera abandonó su comunidad, justamente por eso, porque no tenían trabajo. Y eso se trata mi investigación ahora para mi maestría. Entonces, preguntarle por qué es muy importante, por qué para ellos es muy importante la economía, para qué necesita este dinero. Entonces, ¿qué piensan? O sea, ¿qué hacen ellos cuando llegan a la ciudad? Todas esas cosas yo quiero hablar. Ahí, así, Kaniabo habiteri tantiakin narenchuno. Nukicho tak nashunen yo que ari nukim bobi
nanus nukin bobi nukin macesaro ayurabanun nuki universidad daraba buramo que universidad daraba da ka fácil pencho que difícil que ari nubi nuki daraba cuerera buramo que nuki chotak na sunen yo que nukin bobi nukin pueblo tantia kin nacianda.